Noche de lluvia y sangre, un cazador con cicatrices y su fiel perro se enfrentan a una criatura imparable, un antiguo hombre lobo, forjado en el odio y la maldición. Solo uno sobrevivirá a la cacería. Suscríbete al canal, dale me gusta y repega donde estás viendo esta historia. La lluvia castigó la tierra, como si el cielo mismo llorara lágrimas de plomo. Cada gota que tocaba mi piel helada llevaba el peso de una premonición que conocía muy bien. 40 años cazando criaturas que no deberían existir. Me enseñó a leer las señales que susurra la naturaleza cuando lo sobrenatural está cerca. Mis pasos se hundieron en el lodo oscuro del rastro, produciendo un eco sombrío entre los árboles centenarios. El rifle descansaba firmemente en mis manos, un Winchester modificado, cargado con balas de plata forjadas en bendición y sal gruesa. A mi lado, Nerón caminaba, en silencio. Sus patas negras apenas hacían ruido sobre el suelo empapado. El pastor belga era más que un compañero. Era mi único amigo en este mundo de horrores. El olor me llegó, primero, una mezcla nauseabunda de hierro, azufre y algo indefinible que me hizo... Se me revolvió el estómago. Era el olor del mal antiguo, del mal que trasciende comprensión humana. Nerón se detuvo bruscamente con las orejas erguidas. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Sus ojos amarillos brillaron en oscuridad que refleja el miedo primario que pocos seres vivos conocen. «Lo sé, compañero», murmuré, acariciando brevemente su cabeza, mojada. «También siento». El sendero se abría a un pequeño claro donde había comenzado la masacre. Incluso con la lluvia borrando la evidencia durante horas, el lugar aún vibraba con una energía maligna que me erizaba la piel. Ramas rotas colgaban como brazos mutilados y la hierba estaba pisoteada de forma desigual, como si algo enorme había rodado y forcejeado allí. Me arrodillé junto a un charco de agua, rojizo que se negaba a diluirse por completo. No era sangre común. Tenía una viscosidad extraña, casi aceitosa, que se pegaba a los dedos como alquitrán. Maldita sea. El olor metálico era tan intenso que me hizo llorar. Nerón olfateó nerviosamente las huellas que atravesaban el barro. No eran huellas, humano, ni de un lobo común. Eran algo intermedio, grotescos, dedos largos, terminando en garras que se hundían profundamente en el suelo, como si pertenecieran a una criatura de enorme peso. Las huellas conducían al interior del bosque, donde la oscuridad lo envolvía todo. 5 personas, susurré para mí mismo, observando los restos dispersos. Trozos de ropa desgarrada cubrían el suelo. Mezclado con ramas rotas y manchas oscuras, salpicaban los árboles, a un tono que me hizo un nudo en la garganta. Lo que sea que haya hecho eso, no era solo matar por instinto. Había método, propósito siniestro en esa carnicería. Un sonido lejano nos dejó a Nero y a mí congelados. Era un aullido, pero no se parecía a ningún otro sonido, que jamás había oído en décadas de caza. Profundo, gutural, lleno de una furia que parecía provenir de las profundidades de la tierra. El eco persistió entre los árboles durante varios segundos, antes de morir en absoluto silencio. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo tenso como la cuerda de un arco. La lluvia continuaba sin parar, convirtiendo el mundo en una oscura acuarela de ceniza y sangre. Nerón se colocó a mi lado, listo para seguirme, aunque sus instintos le gritaban que corriera. «¿No es un lobo? ¿Enero común?», pregunté en voz baja, pero para mí más que para él, es algo mucho peor. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor que me hizo enloquecer el alma. Temblar. Era el olor de la antigua maldición, del dolor transformado en odio. Puro. Había olido este aroma antes,
en otros lugares, en otras cacerías, pero nunca tan intenso, nunca tan vivo. Revisé mi munición por tercera vez. Tiempo, 6 balas de plata consagradas, 2 granadas de sal bendita y el cuchillo ritual que llevaba más de 20 años. Sería suficiente contra una bestia común, ciertamente, pero lo que nos esperaba en la oscuridad del bosque no era ordinario, era antiguo, tenía hambre y nos esperaba. Las huellas se hicieron más, en lo profundo, a medida que continuamos hacia el bosque, como si la criatura estuviera ganando peso y sustancia con cada paso. Nero caminó cerca de mí. Pierna, sus músculos se contrajeron en un estado constante de alerta. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna, pero el aire todavía estaba denso de humedad, que parecía pegarse a mi piel como sudor frío. Me detuve a examinar un árbol donde la corteza había sido arrancada en tiras largas y dentadas. Marcas de garras descendió del tronco a una altura imposible, al menos 4 metros del suelo. Ningún lobo, por grande que fuese, podría alcanzar esa altura. Pero yo sabía que no estábamos tratando con un lobo común. «Hombre lobo», murmuré, pasando los dedos por las profundas ranuras de la madera. Pero no cualquier hombre lobo. Durante 40 años aprendió a distinguir entre las diferentes criaturas de la noche. Los hombres lobo comunes dejaban rastros de furia, asesinatos descontrolados y salvajes motivados por el instinto primitivo. Pero esas señales contaban una historia diferente. Había inteligencia detrás, de violencia, propósito en la destrucción. Nerón gruñó bajo mientras olfateaba algo entre las hojas mojadas. Me acerqué y descubrí lo que había encontrado. Un trozo de tela, ensangrentada, pero no cualquier tela. Era lana, gruesa, de las que usan los pastores, de las montañas. La sangre se coaguló de una manera extraña, casi cristalizada, formando patrones que parecían runas antiguas. «¡Maldita sea!», susurré, reconociendo los símbolos. Había visto marcas similares en otros casos, siempre asociados a hombres lobo de linaje ancestral, criaturas que no solo fueron maldecidos por una mordedura, pero llevaban el mal en su propia piel. Sangre, transmitida de generación en generación. El viento trajo otro sonido, ramas, susurrando, rompiéndose en la distancia, como si algo enorme se moviera entre los árboles, sin preocúpate por la sutileza. Nerón gimió suavemente, moviendo las orejas en dirección al ruido. Calculé la distancia, no más de 200 metros, tal vez menos. Seguimos las huellas durante otros 15 minutos hasta que llegamos a una pequeña elevación rocosa. Desde la cima pude observa una antigua cabaña de cazador abandonada durante décadas. La estructura de madera estaba casi en ruinas, con el techo parcialmente derrumbado y paredes cubiertas de musgo. Pero no era el estado de la construcción que llamó la atención, fueron los símbolos tallados en la puerta. Incluso desde la distancia pude reconocer las marcas, círculos entrelazados, runas de origen celta, mezclado con símbolos más antiguos, anteriores al cristianismo. Era una protección contra el mal, pero también una marca de territorio. Usaban ese lugar como base para oscuros rituales. «Mira lo que tenemos aquí, Nero», murmuré, ajustando el rifle. La casa de una bruja. Bajamos la pendiente con cuidado, abriéndonos paso entre las piedras sueltas que rodaban colina abajo como dados del destino. Con cada paso, el aire se hizo más pesado, cargado de una energía que erizaba los pelos de los brazos. Temblar, Nerón se acercó aún más, su aliento visible en el frío que comenzaba a formarse. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con el viento. Dentro aguardaba la oscuridad absoluta. No era solo la ausencia de luz.
Era como si la sombra misma tuviera sustancia, densidad, el tipo de oscuridad que devora la luz y susurra secretos que ningún hombre debería escuchar. Encendí mi linterna y el haz de luz atravesó la penumbra, revelando el interior. Devastado. Muebles rotos cubrían el suelo, mezclados con huesos de animales dispuestos en patrones, rituales. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones talladas con cuchillos, algunas todavía frescas, otras tan viejas que la madera a su alrededor se había oscurecido. En el centro de la cabaña había un círculo de sal que alguien había roto deliberadamente. Dentro del círculo, las marcas de sangre seca formaban símbolos que me revolvían el estómago. Inscripciones de invocación utilizadas para llamar a criaturas de las profundidades o amplificar maldiciones ya existentes. Alguien ha estado jugando con fuerzas que no entendí. Le susurré a Nero, quien se negó a entrar en la cabaña, y lo pagué caro. Fue entonces cuando noté las huellas en el suelo de tierra, huellas humanos que gradualmente se transformaron en algo diferente. Primero los dedos se alargaron, luego las marcas se profundizaron hasta convertirse en las monstruosas garras que habíamos seguido el bosque. La transformación había ocurrido allí mismo, dentro de la cabaña. Alguien había usado rituales para amplificar una maldición ya existente, transformándola en algo mucho peor que un hombre lobo común. El círculo roto indicaba que el ritual se había salido de control, liberando una fuerza que el practicante no pudo controlar, contener. Un fuerte estruendo desde afuera hizo que Nero gritara alarmado. Alguien o algo estaba acercándose a la cabaña. Los pasos eran pesados, desiguales, como si la criatura tenía dificultad para moverse sobre dos piernas. Rápidamente apagué la linterna y me coloqué junto a la ventana rota. A través de la abertura pude ver una silueta enorme moviéndose entre los árboles. Era demasiado alta para ser humana, pero caminaba erguida como un hombre. De vez en cuando se inclinaba ante olfateó el aire y cuando lo hizo, pude ver el brillo rojo de sus ojos, reflejándose en la oscuridad. El devorador nos había encontrado. La criatura se detuvo a unos 20 metros de la cabaña. Su silueta recortada contra el cielo nocturno parecía una antigua blasfemia. Aún sin poder distinguir los detalles, sentí el peso de su presencia, una malignidad tan intensa que hacía vibrar el aire a su alrededor. Con energía maligna, Nero se encogió detrás de mí. Un temblor recorrió su cuerpo negro. Durante largos segundos, el hombre y el monstruo se estudiaron mutuamente a través de la oscuridad. Podía oír su respiración profunda y gutural, un ruido líquido que sugería pulmones dañados o mutilados. De vez en cuando, un gruñido, un bajo, escapó de su garganta, un sonido que parecía venir de las profundidades de tierra. Lentamente, la criatura comenzó a rodear la cabaña. Sus movimientos eran deliberado, calculado, como un depredador, estudiando a su presa antes, ataque final. Con cada paso, podía oír el sonido de una rama rompiéndose bajo él. Enorme peso y el sonido húmedo de sus patas o garras hundiéndose en el barro, devorando. Me susurré a mí mismo, reconociendo finalmente el patrón de comportamiento. En los últimos meses, investigó una serie de ataques brutales que siempre seguían el mismo ritual macabro. Se encontraron familias enteras, destrozados, con partes del cuerpo dispuestas en círculos como ofrendas a algún dios oscuro y hambriento. Las leyendas hablaban de un antiguo hombre lobo, maldecido no por un mordisco, sino por generaciones de odio acumulado. A diferencia de las criaturas gente común que perdió su humanidad en la transformación,
El devorador mantuvo la inteligencia y con ella toda la capacidad humana para el mal amplificada por la fuerza sobrenatural. La criatura se detuvo frente a la puerta de la cabaña. A través de la rendija pude ver parcialmente su perfil. Era aún más grotesco de lo que había imaginado. Músculos retorcidos bajo un piel que parecía haber sido estirada sobre un esqueleto de gran tamaño. Brazos desproporcionadamente largos, que terminaba en garras que brillaban débilmente en la oscuridad. Pero fueron los ojos los que me hicieron retroceder instintivamente. Rojo como brasas, pero no vacío como un animal. Había inteligencia. Allí, la conciencia y un odio tan puro que parecía quemar el aire a su alrededor. Un olor, las náuseas, invadieron la cabina cuando la criatura se acercó a la puerta. Era peor que la carne podrida, era el olor a su propia maldad, concentrada y fermentada por décadas de ira. Nerón comenzó a temblar violentamente, sus instintos gritaban que huyera, pero la lealtad lo mantiene a mi lado. «Sé que estás ahí, cazador», dijo uno, una voz que me heló la sangre. No era del todo animal, ni del todo humano. Era algo intermedio, como si dos criaturas hablaran simultáneamente, por la misma garganta. «Puedo sentir que tu miedo es delicioso». Levanté mi rifle, aunque sabía que las balas comunes serían inútiles contra esa abominación. Me temblaban las manos. Un poco, no por miedo, sino por la adrenalina acumulada. 40 años de la experiencia me había enseñado que el momento de la verdad siempre llegaba y a menudo de forma más brutal de lo que uno podría imaginar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? «No puedes encontrar un verdadero cazador», continuó la voz distorsionada. «Los demás eran tan fáciles, gritaban, en tanto, rogaban por sus patéticas vidas. Pero tú eres diferente. Puedo sentir las cicatrices de otras batallas en tu alma». La criatura rió. Un sonido que hizo que las tablas, las partes de madera de la cabaña vibraban. Era una risa humana, distorsionada por cuerdas, voces monstruosas creando una armonía inquietante que parecía resonar en múltiples direcciones simultáneamente. ¿Sabes de dónde viene el cazador? ¿Sabes qué? ¿Me convirtió en esta hermosa creación? La voz se acercaba a la puerta y pude ver sus sombras se proyectaban a través de las grietas. Era el odio, destilado fermentado durante generaciones. El odio de los hombres que lo perdieron todo por criaturas como tú. Los recuerdos comenzaron a formarse en mi mente, fragmentos de leyendas recopilados a lo largo de los años, historias susurradas en tabernas oscuras sobre familias enteras. Maldecido por cazadores despiadados, el devorador no era solo una criatura, era una venganza ancestral que tomaba forma. Mi bisabuelo era un hombre sencillo. La voz continuó, ahora llena de una tristeza grotesca. Un pastor, padre de 4 hijos, hasta que los cazadores... ¿Cómo llegaste a su pueblo? Quemaron su casa, mataron a su familia, lo acusaron de ser un hombre lobo por cicatrices de oso. La puerta de la cabaña empezó a crujir levemente, como si algo la empujó suavemente. Murió odiando, y ese odio le pasó a mi abuelo, luego a mi padre y finalmente a mí. Hasta que una noche, hace 20 años, el odio se hizo carne. Ahora lo entendía. No estábamos tratando solo con un hombre lobo. Estábamos enfrentando una maldición familiar, alimentada por décadas de resentimiento y injusticia. El tipo de mal que no se puede destruir con balas de plata comunes, porque sus raíces se hundían en los cimientos del alma misma. La puerta explotó hacia adentro con un rugido que hizo temblar toda la estructura de la cabina. Y finalmente vi al devorador en todo su monstruoso esplendor. De casi 3 metros de altura, músculos que parecían gruesas cuerdas de carne pulsante y esos ojos rojos que ardía con los fuegos del infierno.
Pero lo más aterrador eran las huellas de humanidad aún visible en sus rasgos, fragmentos de un rostro que ya había sido humano, ahora retorcido por la maldición en una máscara de horror absoluto. «Hola, el cazador», dijo, sonriendo con dientes que parecían cuchillos. «Ensangrentado, es hora de pagar por tus propias cicatrices». Por un momento que pareció una eternidad, la criatura y el cazador se miraron fijamente desde la penumbra de la cabaña destruida. Sentí el peso de cada bala en el rifle, cada gramo de sal bendita en mis bolsillos, cada oración aprendida a lo largo del camino de 4 décadas, enfrentándose a horrores que no deberían existir. Pero ante esa abominación, la experiencia parecía insignificante, como granos de arena en una tormenta. «Reconoces mi olor, ¿verdad?», preguntó el devorador, inclinando su enorme cabeza con una curiosidad casi ferviente. «Infantil, es el perfume de la justicia, destilado en sangre y servido frío». Dio un paso adelante, haciendo crujir las tablas del ajo bajo su peso. La luz de la luna, que se filtraba a través del techo destruido, iluminó parcialmente sus garras, largas como cuchillos de azúcar, con una curvatura que sugería décadas de uso en sacrificios rituales. «Déjame contarte una historia, cazador», continuó, su voz resonando con armónicos de otro mundo. «Una historia sobre un niño de 8 años que vio a hombres como tú quemar viva a su madre, acusándola de brujería, porque sabía curar con hierbas». Nero gruñó en voz baja a mi lado, pero no se movió. Sus instintos de guerra lucharon contra un terror primigenio que paralizó sus músculos. Sabía esa sensación. La había sentido antes cuando me enfrenté a criaturas que trascendió el entendimiento humano. Este niño creció odiando. Continuó criatura, comenzando a rodear lentamente la cabaña. Creció soñando con el día en que pudiera devolver cada grito, cada lágrima, cada súplica ignorado. ¿Y sabes qué descubrió al hacerse hombre? Aproveché su distracción para comprobarlo discretamente. Mi munición. 6 balas de plata consagradas, forjadas con símbolos protectores grabados a mano. Contra un hombre lobo común y corriente habría bastado. Pero esa criatura estaba impulsada por algo más poderoso que el instinto. Estaba impulsado por el combustible más potente del mundo. Universo, injusticia transformada en puro odio. «Descubrí que no se cazan monstruos», dijo el devorador, deteniéndose justo frente a él, «frente a mí. Tú los creas». Sus palabras tenían un peso que trascendía el sonido. Era la verdad destilada en furia, y sabía que no podía negarlo por completo. Durante 40 años he visto cazadores que perdieron la línea divisoria entre la justicia y la venganza. Hombres que empezaron protegiendo a inocentes y terminaron creando los mismos demonios que cazaban. ¿Cuántas familias inocentes murieron en tus manos?, preguntó, inclinándose para poder sentir su aliento fétido en ella. «Cara, ¿cuántos niños quedaron huérfanos porque sentías que algo andaba mal? ¿Con tus padres?» «Nunca maté a inocentes», respondí finalmente, encontrando mi voz entre el miedo y la determinación. La criatura rió, una risa que hacía vibrar los huesos dentro de la piel, inocente. «¿Y quién decide eso, cazador?» «Tú, tus superiores, los uniformados que enviara a hacer su trabajo sucio». Se apartó un poco, sus ojos rojos que brillan con malicia inteligente. «O tal vez solo eres una herramienta, un arma apuntando a cualquiera que moleste a los poderosos». Sus palabras resonaron con la verdad, algo inquietante que había intentado ignorar durante años. ¿Cuántas veces recibió órdenes de investigar a personas cuyo único delito era molestar autoridades locales? ¿Con qué frecuencia se difumina la línea entre un monstruo real y una cabra?
El expiatorio se había vuelto demasiado borroso para distinguirlo, pero no importaba, continuó el devorador con la voz casi afectuosa. Viniste a... Estás aquí para matarme, como mataste a tantos otros. La diferencia es que esta vez la presa puede contraatacar. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre, aún más. En las paredes de la cabaña, grabados entre los símbolos místicos, había nombres, docenas de nombres, algunos recientes, otros tan viejos que la madera a su alrededor se había oscurecido. Nombres de cazadores. ¿Reconoces? Algunos, preguntó, siguiendo mi mirada. Estos fueron los que vinieron antes que tú. Hombres experimentados, bien armados, llenos de confianza. Todos creían que yo era un simple hombre lobo. Entre los nombres reconocí al menos a 3 cazadores que había conocido personalmente, hombres competentes, veteranos de docenas de cacerías exitosas. Si hubieran fracasado contra esa criatura... Ah, sí, dijo. El devorador, al notar mi expresión. Marcus Santana, lo conocías, ¿verdad? 43 años de experiencia, un experto en criaturas que cambian de forma. Tardé 3 noches en matarlo. Gritó fuerte en el fin. Mi mano agarró el rifle con renovada fuerza. Marcos había sido mi mentor en mis primeros años, el hombre que me enseñó la diferencia entre cazar y masacre. Si esa abominación lo hubiera torturado a él y a Roberto Fernández, eso fue más interesante. Intentó negociar, ofreció información sobre otros cazadores a cambio de su propia vida. La criatura se lamió los labios con una lengua negra y demasiado larga. No acepté el acuerdo, pero la información fue útil. Nerón finalmente se movió, colocándose entre la criatura y yo. Su cuerpo era pequeño en comparación con el monstruo, pero su coraje era mayor. Todo lo que había visto antes. El devorador lo miró con renovado interés. Ah, el perro fiel, siempre tocando. Mira cómo los animales son más leales que los hombres. Se inclinó ligeramente, acercando su cara al dinero. Qué lástima que tenga que ver morir a su dueño antes de poder degollarlo. Abierto. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No había escapatoria de esa cabaña, no. No había forma de pedir refuerzos. Fue allí, en ese momento, que décadas de la preparación se pondría a prueba contra una maldición que trascendía lo mismo. Muerte. Levanté el rifle y apunté directamente al corazón de la criatura. Bueno, terminemos esto, dije, sintiendo una extraña calma invadirme. Tú, yo, aquí y ahora. El devorador sonrió, revelando filas de dientes que parecían haber sido afilados en una piedra. ¡Afilar! Por fin, murmuró. Sus músculos se contrajeron en preparación para el ataque. Un cazador con el coraje de morir luchando. En la tormenta afuera había parado como si la naturaleza misma la hubiera contenido. Aliento para presenciar el enfrentamiento final entre el hombre y el monstruo, entre justicia y venganza, entre décadas de odio acumulado y la determinación de el último cazador. La tensión en la cabaña era tan densa que parecía tener sustancia física, presionando contra mi piel como agua viscosa. El devorador permaneció inmóvil. Sus ojos rojos estaban fijos en los míos, mientras mantenía el rifle apuntando al centro de su masa muscular. Grotesco. Nerón temblaba a mi lado, pero no se acobardó. Su lealtad era más fuerte, ese terror primordial que se apoderó de cada fibra de su ser. ¿Sabes cuál es tu mayor debilidad, cazador?, preguntó la criatura con su voz, adoptando un tono casi profesoral. Crees que las armas te convierten en un depredador, pero solo eres un hombre frágil, mortal, limitado por músculos y huesos que se rompen fácilmente. Un movimiento repentino, más rápido de lo que mis ojos podían seguir, y sentí un dolor punzante en el hombro. Correcto,
Sus garras me habían alcanzado antes de que pudiera siquiera tirar de la gatillo, desgarrando el cuero del abrigo como si fuera papel. La sangre. La sangre caliente me corría por el brazo, pero mantuve el rifle firme. «Primera lección», dijo el devorando, lamiendo la sangre de mientras sus garras con aparente placer. «La velocidad mata más que la fuerza», espeté. El estruendo del disparo resonó por la cabina como un trueno atrapado. La bala de plata golpeó el pecho de la criatura, abriendo un agujero que humeaba ligeramente. El devorador dio un paso atrás, más por sorpresa que por dolor, y miró al herido de curiosidad científica. «Plata consagrada», murmuró, tocando la borde de la herida. Competente, pero observé con horror cómo la herida comenzó a cerrarse por sí solo. Los músculos se reconstituyeron como si estuvieran hechos de arcilla mágica. En menos de 10 segundos no quedó ni una cicatriz. «Segunda lección», dijo sonriendo con los dientes ensangrentados. «Algunas maldiciones trascienden a la muerte misma». Atacó de nuevo, pero esta vez yo estaba preparado. Rodé hacia un lado sintiendo sus garras pasar a centímetros de mi cara y disparé. De nuevo. El segundo disparo le dio en la pierna, haciéndole tambalearse ligeramente, pero la herida sanó antes de tocar el suelo. «¡Nerón, fuera!», grité, empujando la puerta. «¡Nerón, fuera!», grité, empujando la puerta de la cabina con el hombro. La estructura podrida cedió fácilmente y rodamos hacia afuera. En un revoltijo de ramas y barro, la criatura rugió detrás de nosotros, su voz resonando por el bosque como un sonido proveniente de las profundidades del infierno. Corrí entre los árboles, con Nerón a mi lado, mientras detrás de nosotros el sonido de la madera astillada indicaba que el devorador había destruido por completo la cabaña con su furia. Las ramas bajas azotaban mi cara, dejando cortes que picaban en el aire frío de la noche. Terreno irregular. Hice una apuesta con cada paso. Un tropiezo sería fatal. Tercera lección. Cazador. La voz de la criatura resonó entre los árboles, proveniente de múltiples direcciones. En el bosque. Soy el rey. Un rumor a mi derecha. Un árbol antiguo. Cayendo como si me hubieran derribado con dinamita. Lo esquivé en el último segundo, sintiendo ramas pesadas pasar por donde había estado mi cabeza momentos antes. La fuerza necesaria para derribar un árbol de ese tamaño era incomprensible para un ser vivo. Llegamos a un claro natural, circular, como si hubiera sido creado a propósito por los dioses para servir de arena. La luna llena finalmente logró abrirse paso entre las nubes, bañando el espacio abierto con una luz plateada que transformaba cada gota de lluvia en diamante líquido. Era el lugar perfecto para un enfrentamiento final. «Aquí», le susurré a Nero, colocándome en el centro del claro. «Aquí es donde hacemos nuestra parada». El pastor belga se colocó a mi lado, con los músculos tensos como resortes de acero. Sus ojos, el oro brillaba con férrea determinación. Sabía que este sería nuestra última batalla y estaba dispuesto a morir a mi lado si fuera necesario. El silencio cayó sobre el bosque como una pesada manta. Ni siquiera los grillos se atrevió a romper la quietud que precedió a la tormenta. Era como si la tormenta misma. La naturaleza reconoció que algo primordial estaba por suceder, una confrontación entre fuerzas que existían antes de la civilización humana. La primera señal fue el olor. Ese nauseabundo olor a azufre y carne podrida. Se intensificó hasta que pareció tener sustancia física pegándose en la garganta, como aceite rancio. Luego vinieron los sonidos, ramas crujiendo al ritmo deliberado, como una siniestra cuenta regresiva. «Elegiste bien el lugar de tu muerte, cazador», resonó la voz.
distorsionada a través de los árboles. Este claro ya ha sido testigo, tantos finales, tantas almas partiendo hacia el más allá, con gritos atrapados en garganta. Sabía que era cierto. El suelo bajo mis pies tenía una textura extraño, más oscuro que la tierra ordinaria. ¿Cuántos cuerpos habían sido devorados allí? ¿Cuántos cazadores antes que yo habían hecho su última resistencia en ese círculo de muerte? Pero tú eres diferente. Continuó la voz, que ahora provenía de múltiples direcciones. Simultáneamente puedo sentir viejas cicatrices en tu alma, cicatrices de decisiones difíciles, de inocentes asesinados por tus manos. Tus palabras eran como cuchillos, cortantes, a través de las defensas que había construido a lo largo de los años. Era cierto, ni siquiera todos los que había matado eran monstruos. Algunos eran personas malditas, víctimas de circunstancias ajenas a su voluntad. Control. Pero en el mundo de los cazadores, la vacilación significaba muerte, y la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. Oh, sí. La voz adquirió un tono casi cariñoso. Recuerdo ahora a la familia Torres, una madre, un padre y 3 hijos, pequeños, los quemaste vivos en su propia casa porque alguien murmuró que practicaban brujería. Se me heló la sangre. Familia Torres, que había sido hace 15 años, mi tercera misión en solitario. La evidencia parecía sólida en ese momento. Animales sacrificados según patrones rituales, niños del pueblo reportando extrañas pesadillas. Pero al final descubrí que todo había sido organizado por un comerciante local que quería sus tierras. 5 inocentes, continuó el voz, ahora llena de una tristeza que cortaba más profundo que cualquier espada, quemados vivos mientras gritaban que eran inocentes. Y tú solo relojes. Yo, joven, murmuré, más por mí que por la criatura. No lo sabía. ¿Tú no lo sabías? Su voz estalló en una risa histérica. ¿O no querías saberlo? ¿Sabes? Es más fácil seguir órdenes, cobrar y pasar al siguiente paso. Misión. Más fácil que enfrentar la posibilidad de que tus manos estuvieran cubiertas de sangre inocente. El devorador emergió de la línea de árboles como una pesadilla tomando forma. Bajo el ala luz de la luna, su apariencia era aún más grotesca. Músculos que parecían tener vida propio, moviéndose bajo la piel que brillaba con sudor aceitoso. Sus garras captaron y reflejaron la luz de la luna como cuchillas pulidas. Pero ¿sabes qué diferencia hay entre nosotros, cazador? Preguntó, empezando a rodear el claro con pasos pausados. Acepto el monstruo en el que me he convertido. Sigo pretendiendo ser un héroe. Levanté mi rifle. De nuevo, pero me temblaban un poco las manos. No de miedo, sino de algo peor. Duda. 40 años de certezas se desmoronaban ante aquella criatura que había sido creado por la misma injusticia que yo representaba. Última oportunidad, cazador, dijo el devorador, deteniéndose a 10 metros de distancia. Baja tu arma, arrodíllate y haré que tu muerte sea rápida. Una pequeña misericordia, más de la que ofreciste. Al Tors, miré a Nero, que me observaba con absoluta confianza. A él, yo no era un hombre atormentado por errores pasados. Yo era su compañero, tu alfa, alguien digno de morir defendiéndolo. Tu fe inquebrantable me dio la fuerza que necesitaba. Nunca, respondí reafirmando mi postura. Si voy a morir, hoy muero luchando. El devorador sonrió, y en esa sonrisa vi no solo malicia, pero algo parecido al respeto. Así que comience nuestro último baile, murmuró, contrayendo sus músculos en preparación para el ataque. La luna presenciaría el final. De una época, el último enfrentamiento entre el cazador y su propia creación. El ataque llegó como una avalancha de músculos y furia. El devorador cubrió los 10 metros
que nos separó en menos de 2 segundos, moviéndonos a una velocidad que desafió las leyes de la física. Sus garras cortaron el aire y mi cabeza era un momento antes, mientras rodaba desesperadamente hacia un lado. Disparé en el movimiento. El disparo resonó en el claro como un antiguo grito de guerra. La bala impactó en el hombro del criatura, abriendo otro agujero humeante que comenzó a sanar de inmediato, pero la fuerza del impacto fue suficiente para hacerlo tropezar, dándome unos segundos preciosos para reposicionar. ¡Cuarta lección!, rugió el devorador, recuperando el equilibrio con gracia felina. Thor es solo una distracción. Nero entró en la pelea como un misil negro que saltó directo a la garganta de la criatura. Sus mandíbulas chasquearon, se cerró alrededor de la yugular del monstruo, pero era como intentar morder acero. Los dientes se deslizaron sobre la piel sobrenatural sin causar ningún daño real. El devorador se rió y agarró a Nerón por las costillas, levantando al perro del suelo como si fuera un juguete. Por un momento aterrador, pensé en aplastarlo ahí mismo, pero en lugar de eso, lo arrojé contra un árbol con fuerza brutal. ¡Nerón!, grité al ver mi compañero. Golpeó el tronco con un sonido seco que me hizo parar el corazón. Él se deslizó hasta el suelo y se quedó inmóvil. Respiraba con dificultad, pero seguía vivo. «Tu perro tiene coraje», dijo la criatura, limpiándose la saliva del cuello. «Qué lástima». El coraje no fue suficiente ante lo inevitable. Mi ira se convirtió en puro combustible. Avancé, disparando. 3 disparos en rápida sucesión. Pecho, abdomen, pierna. Cada bala dio en el blanco. Cada impacto hizo que la criatura retrocediera. Un paso, pero las heridas sanaron antes de que la sangre pudiera siquiera fluir. «Quinta lección», dijo el devorando, incluso con 3 agujeros cerrándose en su torso. «La ira sin control es solo un desperdicio de munición». Se movió de nuevo, pero esta vez estaba preparado. Lo esquivé de sus garras y logró asestarle una patada en el costado de la rodilla. La articulación se dobló con un chasquido, nauseabundo, haciendo que la criatura rugiera de dolor genuino. «Interesante», murmuró, mirando la pierna, que sanaba más lentamente que las heridas de bala. «Fuerza física sin perforar. Tarda más en regenerarse. Aprendes». «Rápido, cazador». Aproveché su distracción momentánea para sacar la primera granada de sal bendita. Saquéla y se la arrojé directamente a la cara. La explosión fue más pequeña que la de una granada convencional, pero la sal consagrado golpeó a la criatura como ácido espiritual. El devorador retrocedió, gritando. La piel de su rostro humeaba donde la sal lo había devorado. Conmovido, por primera vez desde el comienzo de la pelea, vi sufrimiento real en sus ojos rojos. «Sal bendecida con sangre de mártir», dijo, retrocediendo unos pasos mientras cargaba mi último cartucho. «Arde, ¿verdad?» «Sexta lección», gruñó la criatura con la voz distorsionada por el dolor. «Todo el truco funciona solo una vez. Esta vez, cuando atacó, fue con una furia que hizo sus ataques anteriores parecían un juego de niños. Sus garras encontraron mi pecho, desgarrando del cuero como si fuera seda. Sentí que las costillas se rompían por el impacto y un sabor metálico a sangre me llenó la boca. Caí de espaldas sobre la tierra húmeda. El rifle volaba fuera de mi alcance. El devorador se posicionó sobre mí, sus garras que goteaban mi propia sangre. Sus ojos rojos brillaban de triunfo. «Primitivo». «Fin de la lección», dijo, levantando una garra que parecía una hoja de caña de azúcar. «Ahora te unes a los otros cazadores que vinieron antes». Fue entonces cuando Nerón regresó a la lucha. Camino más determinado. Se lanzó hacia la pierna de la criatura para no causarle daño, pero para desequilibrarla, el devorador tropezó un poco y eso fue suficiente.
para poder rodar y tomar el cuchillo ritual de mi cinturón. La hoja había sido forjado por un herrero ciego en los Pirineos, utilizando plata fundida de cruces medievales templadas con la sangre de 12 santos diferentes. Era más que un arma, era la fe materializada en acero, bendecida por sacerdotes de 7 países diferentes, denominaciones cristianas. Séptima lección, me dijo, levantándose, tambaleándose. Nunca subestimes a un hombre desesperado. El devorador miró al cuchillo y por primera vez vi algo parecido a preocupación en sus ojos. «Esa espada», murmuró, «¿dónde la conseguiste? ¿Un regalo de alguien que...?» «Entendí la diferencia entre cazar monstruos y criarlos», respondí, ajustando mi agarre en el mango. «Alguien que me enseñó que a veces, para vencer el mal, hay que aceptar que uno también lleva cicatrices». La criatura dio un paso atrás, con la mirada fija en la espada que brillaba con luz propia a la luz de la luna. «No lo entiendes», dijo su voz, adoptando un tono casi suplicante. «No soy solo un monstruo, soy la justicia. Soy la venganza por todos los inocentes asesinados por cazadores como tú». «Tal vez», respondí, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «Pero la venganza sin fin solo crea más monstruos». Nero estaba a mi lado, temblando pero decidido. La sangre goteaba de un corte profundo en su frente, pero sus ojos dorados brillaban con una determinación inquebrantable. Hombre, perro y monstruo se enfrentaron en el claro iluminado por la luna. Era más que una confrontación física. Fue el choque de la culpa y la redención, entre el pasado que lugares embrujados y el futuro que aún podría conquistarse. «Último baile», susurré. A Nerón, quien respondió con un gruñido bajo de acuerdo. El devorador tensó sus músculos, preparándose para el ataque final. Sus ojos rojos, quemado con el fuego de décadas de odio acumulado. «Que los dioses juzguen. ¿Cuál? ¿Quién de nosotros merece sobrevivir?», murmuró, y entonces, como dos fuerzas primordiales al chocar, el cazador y la criatura se lanzaron uno contra el otro, en lo que sería el enfrentamiento final de una guerra que había durado generaciones. La colisión fue como dos. Las montañas chocaron. El impacto me arrojó al suelo fangoso del claro, pero logré clavar el cuchillo. Ritual en el flanco de la criatura antes de que cayéramos juntos en un lío de garras, sangre y lodo. El devorador rugió, un sonido que hizo caer hojas secas de los árboles. Rodamos por el claro, cada uno intentando encontrar una posición. Ventajoso. Sus garras me desgarraron el brazo izquierdo hasta el hueso, mientras yo mantuvo el cuchillo enterrado en sus costillas, girando la hoja para causar el mayor daño posible. El olor a carne quemada llenó el aire. La plata consagrada estaba trabajando. «Esto duele mucho, ¿verdad?», rosné, empujando el cuchillo más profundamente. El devorador respondió intentando arrancarme la cabeza con un agarre que falló mi cuello por centímetros. En cambio, entonces sus uñas se clavaron en mi hombro derecho, dejándome 4 ronchas profundas, quien inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. Octava lección. Gil logrando liberarse y alejarse unos metros. El verdadero dolor despierta el bestia. Por primera vez desde el comienzo de la pelea, la herida causada por el cuchillo ritual no sanaba de inmediato. Sangre negra goteaba del corte, humeando al tocar el suelo. La plata consagrado estaba interfiriendo con su capacidad de regeneración. Nerón regresó a acción, atacando el talón de la criatura con determinación suicida. Sus dientes encontré carne, y esta vez logré arrancar un trozo significativo antes siendo pateado. El perro gimió al chocar contra una roca, pero se levantó. De nuevo cojeando, pero no derrotado. «Tu perro es más valiente que tú», dijo. El devorador, mirando a Nerón con
Algo parecido a la admiración. Luchas sabiendo que morirá. Luchas con la esperanza de sobrevivir. Te equivocas, respondí, secándose la sangre de los ojos. Ambos sabemos cómo terminará esto. Di un paso adelante. De nuevo, esta vez cambiando de estrategia. En lugar de intentar estafas, en lo profundo, comencé a hacer cortes rápidos y superficiales, esparciendo la plata consagrada por toda la extensión de su cuerpo. Cada toque de la hoja dejaba una marca humeante que me tomó un tiempo sanar. La criatura intentó agarrarme, pero yo era más ágil, sin la necesitaba regenerar heridas constantes. Bailé alrededor de sus ataques, cortando aquí y allá, convirtiendo su piel en un lienzo de cicatrices humeantes. Lección 9, dijo, haciendo un corte en diagonal sobre su espalda. A veces, 1000 pequeños cortes valen más que un golpe fatal. El devorador rugió de frustración y cambió sus propias tácticas. En lugar de intentar agarrarme, empezó a aprovecharse del entorno. Se apartó. Ramas gruesas de árboles cercanos y las arrojé como lanzas. Esquivélas, primero esquivé al segundo, pero el tercero me dio en la pierna izquierda a través de mi muslo de lado a lado. Caí de rodillas, sintiendo el mundo girar a mi alrededor, a mi alrededor. La sangre caliente corría por mi pierna, formando un charco cada vez mayor en el suelo. El dolor era insoportable, pero sabía que no podía permitirme mostrar debilidad. 10ª lección, dijo la criatura, acercándose lentamente, saboreando mi vulnerabilidad. Todo cazador acaba convirtiéndose en presa. Fue entonces cuando noté algo que me dio un último rayo de esperanza. Las múltiples heridas causadas por el cuchillo ritual no solo tardaron mucho en curarse. Sanar, empezaban a conectarse, formando una red de cicatrices plateado que se extendía por todo el cuerpo de la criatura como raíces venenosas. La plata consagrada se estaba extendiendo por su sistema, envenenándolo. Lentamente, de adentro hacia afuera. Solo necesitaba sobrevivir, lo suficiente para que el veneno hiciera efecto. Nerón, murmuré en voz baja, y mi compañero lo comprendió al instante. El pastor, el belga, se lanzó hacia la cara de la criatura, apuntando específicamente a los ojos. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del hocico del monstruo, cegándolo temporalmente. El devorador rugió e intentó arrancármelo, dándome la oportunidad. Necesitaba. Con un grito de guerra que resonó por el bosque, arranqué el rama de mi pierna y la empuñé como una lanza, improvisada. La madera era empapado en mi propia sangre, pero lo levanté por encima de mi cabeza y lo hundí, con toda la fuerza que le quedaba en el pecho. El impacto fue devastador. La rama ensangrentada le atravesó el corazón y por primera vez el devorador realmente se tambaleó. Sus ojos rojos se abrieron con sorpresa y miedo. «Imposible», murmuró, mirando la rama que le atravesaba el pecho. «La madera común no sirve. La sangre del cazador», expliqué, apoyándome en Nero, para seguir adelante. 40. Años de culpa, arrepentimiento y determinación. A veces eso vale más que cualquier bendición. La criatura cayó de rodillas, con las manos temblorosas mientras intentaba arrancar la rama. Pero la combinación de la plata que se extendió por su sistema y la madera empapada en sangre cargada de emociones estaba resultando fatal incluso para ella. Regeneración sobrenatural. ¿De verdad crees que esto... matarte?, preguntó, su voz perdiendo algo de su monstruosa distorsión. «No», respondió, honestamente, «pero te dará, es hora de recordar que una vez fue humano». Por un momento vi algo diferente en sus ojos. El enrojecimiento infernal se desvaneció ligeramente, revelando un atisbo de humanidad que había estado enterrada bajo décadas de odio. Era como mirar a través de las aguas turbulentas de un lago y ver el fondo por un instante. Yo era John,
susurró su voz, ahora casi completamente humana. Juan Santos tenía familia antes de los cazadores. Ven. Lo sé, respondí, sintiendo lágrimas mezcladas con sangre, corriendo por mi cara. Lo siento mucho. El momento de la humanidad ha pasado, como una nube que cubre la luna. Los ojos rojos regresaron, cargados de furia renovada. Sentir no resucita a los muertos. Rugió usando sus últimas fuerzas para levantarse. La batalla final apenas comenzaba. El devorador se levantó como un cadáver, volviendo a la vida, la rama aún atravesándole el pecho como una lanza grotesca. La sangre negra fluía abundantemente de la herida, pero la criatura parecía sacar energía del odio mismo que la había alimentado durante décadas. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que hacía que el aire a su alrededor brillara como un espejismo en el desierto. ¿Crees que un trozo de madera me detendrá?, rugió, dando un paso tambaleante hacia mí. Estoy hecho de sufrimiento de este lado, cazador. Cada dolor simplemente fortalece. Me apoyé pesadamente en Nero, sintiendo mi pierna herida temblar bajo el peso del cuerpo. La sangre seguía fluyendo de la punción, creando un arrastro rojo en la tierra húmeda. Cada movimiento era pura agonía, pero sabía que mostrar debilidad sería una sentencia de muerte. Lección 11, logré decir, dándome cuenta mi segunda y última granada de sal bendita. El sufrimiento sin propósito es... Simplemente me autodestruí. Saqué el seguro y lancé la granada, directamente en el pecho expuesto de la criatura, donde la rama creó una abertura perfecta. La explosión fue menor que la anterior, pero la sal, consagrada, se extendió directamente sobre la herida abierta, penetrando el sistema circulatorio del monstruo. El efecto fue inmediato y devastador. El devorador se retorcía en agonía. Su rugido se convirtió en un grito casi humano de dolor absoluto. El humo subía de su piel donde la sal. Lo toqué y pude ver las venas que sobresalían debajo de la superficie, negras como tinta contra la piel pálida. Sal, bendecida en la sangre del mártir, jadeó la criatura, cayendo de rodillas. Ya sabes lo que eso les hace a criaturas como a mí. Quema la maldición de raíz, respondí, acercándome más. A pesar del dolor insoportable, obliga al alma corrompida a recordar lo que era antes. Transformación. Durante varios segundos observé cómo se desarrollaba la batalla interna. En el rostro de la criatura, los rasgos monstruosos parecían luchar contra las huellas humanos que intentan emerger como dos máscaras superpuestas que intentan ocupar el mismo espacio. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. «John», susurré, intentando alcanzar a la humanidad enterrada. «Juan Santos, ¿te acuerdas? Tu mujer, tus hijos. Cállate, cállate», rugió, pero su voz agrietados por la emoción genuina. «Están muertos, muertos por hombres como tú. Están muertos porque permitiste que el odio consumiera tus recuerdos felices», respondí, sintiendo una extraña compasión por la criatura que tengo delante. «Pero aún puedo honrarlos. Aún puedes elegir cómo termina tu historia». El devorador me miró con ojos que alternaban entre un rojo infernal y humano moreno. Por un momento pensé que lo había alcanzado. Pensé que 40. Los años de caza finalmente terminarían no con violencia, sino con redención. Me equivoqué. La lección 12 decía, su voz volviendo a una distorsión monstruosa. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Se arrancó la rama del pecho con un movimiento brutal, ignorando el torrente de sangre que siguió. Entonces, con una velocidad que desafiaba su condición herida, se lanzó contra mí en un ataque final y desesperado. No tuve tiempo de esquivarlo. Sus garras encontré mi abdomen, desgarrando piel y músculos como papel mojado. Sentí que las costillas se rompían.
Me hice añicos por el impacto y el sabor de la sangre llenó mi boca mientras caía, de espaldas en el barro frío. «Ahora mueres», dijo el devorador, de pie sobre mí con garras que goteaban mi sangre. «Y tu muerte pagará una pequeña fracción del sufrimiento que hombres como tú han causado». Nerón intentó un último ataque desesperado, saltando hacia la garganta de la criatura, pero el monstruo estaba preparado. Esta vez, un agarre casual envió a mi compañero volando hacia un árbol con fuerza. Terrible. El sonido del impacto resonó por el claro como un disparo. «¡Nerón!», grité, tratando de arrastrarme hacia él a pesar del dolor que desgarraba mi cuerpo. Mi fiel amigo yacía inmóvil, con la sangre manando de un profundo corte en la cabeza. «Tu perro murió como un héroe», dijo el devorador, alzando una garra para asestar el golpe final. «Hay más de lo que se puede decir de ti». Fue entonces cuando mi mano encontró algo enterrado en el barro junto a mi cuerpo. El cuchillo ritual se había caído cuando fue golpeado, pero aún brillaba con luz. Ella misma, bajo la luz de la luna, la plata consagrada palpitaba como un corazón celestial, esperando una última oportunidad para cumplir su propósito. «Lección 13», murmuré, cerrando los dedos. Alrededor del agarre familiar, un cazador nunca se rinde mientras todavía respirar. El movimiento era puro instinto. 40 años de entrenamiento condensados en uno, un solo golpe fluido. La hoja atravesó las costillas de la criatura, deslizándose entre los órganos internos, y se alojó directamente en el corazón negro que bombeaba odio hacia en lugar de sangre. El devorador se detuvo a mitad del ataque, con los ojos abiertos de par en par, sorpresa absoluta. Por un momento que pareció eterno, nos quedamos congelados en esa posición, depredador y presa, unidos por la espada que los atravesó. «Imposible», susurró mirando hacia abajo, donde estaba la empuñadura del cuchillo. Surgió de su pecho. ¿Cómo lo hiciste?» 40 años de culpa, respondí, sintiendo que mis fuerzas se desvanecían. 40 años recordando cada error, cada vida inocente perdida. El cuchillo no solo corta tu corazón, corta el mío también. La sangre goteaba de los labios de la criatura, pero por primera vez desde el comienzo de pelea era sangre roja común y corriente, sangre humana. La transformación final había comenzado. La sangre que goteaba de los labios del devorador cambió gradualmente del negro al rojo oscuro, luego al tono carmesí natural de la vida. Humano. La criatura miró hacia abajo, fascinada, como si estuviera observando sangre por primera vez en décadas. Sus manos temblaban al tocar la empuñadura del cuchillo ritual que emergía de su pecho. «¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué me está pasando?», preguntó, su voz perdiendo por completo su monstruosa distorsión. Ahora era la voz de un hombre, confundido y asustado. «La plata está quemando la maldición», expliqué, luchando por mantenerse consciente a pesar de la pérdida de sangre, obligando a su alma a recordar lo que era antes de la odio. Las transformaciones físicas comenzaron lentamente. Los músculos grotescamente. La hinchazón comenzó a disminuir, volviendo a proporciones más humanas. Garras retraídas, revelando dedos normales, cubiertos de sangre y suciedad, pero inconfundiblemente humanos. Incluso su altura ha disminuido de casi 3 metros a algo así, cerca de 1,80 m. Yo era Juan Santos», dijo. Su voz estaba llena de asombro y creciente horror. Pastor, tenía una esposa, María, 3 hijos, Pedro, Ana, Manuel. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lavando décadas de suciedad y sangre. Eran lágrimas humanas, saladas y cálido, no la secreción aceitosa que había visto antes. «Murieron», continuó, cayendo de rodillas en el barro junto a mí. «Llegaron los cazadores. Dijeron que María
Practicaba brujería porque sabía usar hierbas para sanar. Quemaron nuestra casa, con todos dentro. Logré sentarme apoyado en una roca. Observándola, la transformación continuó. El rostro de la criatura estaba volviendo a moldearse. Rasgos humanos. Un hombre de mediana edad con barba gris y ojos que una vez fueron amables antes de que el odio los corrompiera. «Quería morir con ellos», susurró João, tocándose suavemente el pecho con el cuchillo. Intenté arrojarme a las llamas, pero los cazadores me detuvieron. Dijeron que me juzgarían por separado, pero escapaste. Completé la historia que ya sabía, a través de leyendas susurradas. Escapé y juré venganza. Él me miró, con ojos que ahora eran completamente humanos, marrones, llenos de dolor y remordimiento. Busqué brujas reales, magos de la montaña. Pagué todo lo que tenía por una maldición que me convertiría en el monstruo perfecto para cazar cazadores. Un movimiento al borde del claro me llamó la atención. Nerón estaba a levantarse. Un movimiento al borde del claro me llamó la atención. Nerón se levantaba lentamente, cojeando, pero vivo. La sangre seca cubría un lado de su cabeza, pero sus ojos dorados, brillaban con una determinación inquebrantable. Se acercó, con cautela, gruñéndole en voz baja al hombre arrodillado frente a mí. «¿Está bien, compañero?», murmuré para calmarlo. La criatura se había ido. João miró a Nero, con una expresión de sorpresa casi infantil. Él todavía te protege, incluso herida, incluso después de todo». Su voz temblaba de emoción. «Mientras María protegiste a nuestros hijos, ¿cómo debería haberla protegido?» «No pudiste, lo sé», dije, sintiendo una compasión inesperada por el hombre que estaba frente a mí. Nadie puede predecir cuando el mundo decide convertirse en una pesadilla. Pero podía elegir cómo reaccionar, respondió John, con las manos temblorosas mientras alrededor del mango del cuchillo. Podría haber honrado su memoria construyendo algo hermoso. En cambio yo me convertí exactamente en el tipo de monstruo que los mató. La sangre seguía fluyendo lentamente alrededor de la hoja. La plata consagrada estaba haciendo su trabajo, quemando la maldición que había corrompido su alma durante 2 décadas. Pero sabía que quitarme el cuchillo significaría una muerte segura. La herida era demasiado profundo, atravesando órganos vitales. «¿Cuántos, Yu?», pregunté en voz baja. «¿Cuántos cazadores has matado?» 23, respondió sin dudarlo. Algunos culpables, algunos inocentes. Al final ya no pude distinguir la diferencia. El odio me había cegado por completo. Miró a sus manos, ahora humanas, pero aún manchadas de sangre por décadas de carnicería y familias enteras. Y seguía necesitando saber el alcance de los daños. 15 familias. Se le quebró la voz. Mujeres, niños, cualquiera que tenía una conexión con los cazadores. Me convencí de que estaba haciendo justicia, pero solo estaba propagando el mismo mal que me había creado. Nerón se acercó, más, olfateando con cautela al hombre arrodillado. Algo en su comportamiento cambió. El gruñido se convirtió en un gemido bajo, casi comprensivo. Los animales tienen una percepción que los humanos hemos perdido. Podía sentir que el monstruo se había ido, dejando solo a un hombre destrozado por el remordimiento. «El cuchillo», dijo John, mirándome con ojos suplicantes. «Si te lo quito, tú...» «Morir», completé la frase, probablemente en minutos. «Bien», sonrió Alapor. Primera vez, y por un instante pude ver al hombre amable que había estado antes de la tragedia. Quizás sea hora de reunirme con mi familia. «Espera», dijo, extendiendo una mano, ensangrentado antes de irse. «Ayúdame a entender cómo elegiste a tus víctimas, cómo supieron quiénes eran los cazadores». John dudó,
claramente luchando con recuerdos dolorosos. Al principio investigué, seguí pistas, pero a medida que pasaban los años y el odio creció, sacudió la cabeza con arrepentimiento. Empecé a atacar a cualquiera que llevaban armas de plata, conocían símbolos protectores. Simplemente parecían sospechosos, como los familia Torreis, murmuré, sintiendo el peso de una culpa renovada. ¿Sabías a ellos? Sus ojos se abrieron de sorpresa. Los maté hace 15 años. Pensé que eran magos, practicando magia negra. Las palabras salieron como confesión ante un sacerdote. Más tarde, descubrí que eran inocentes. João me dijo. La estudió durante largos segundos y vi que algo cambiaba en su expresión. «Así que lo entiendes», dijo finalmente. «¿Entiendes lo que es llevar el peso de la sangre inocente en tus manos?» «Sí, y aún así que siguió cazando». «Sí, sí». No había forma de mentir, porque a veces nos topamos con verdaderos monstruos, criaturas que matarían a cientos si se las dejara libres. Lo bueno que lo hicimos. Quería creer que compensaba los errores. João se rió. Un sonido sin humor, lleno de amarga ironía. Ambos somos asesinos intentando. Convéncenos de que somos héroes, dijo. La diferencia es que nunca dejaste de lucha contra tus demonios. Me entregué a los míos. Nerón se acercó, aún más, y para mi sorpresa, tocó con la nariz la mano libre de João. El hombre miró al perro con lágrimas en los ojos. «Me perdona», susurró incluso después. «Todo lo que hice, él entiende que el monstruo se fue». «Los animales lo saben», asentí, acariciando la cabeza de Nero. «Ven el alma, no los errores». John cerró los ojos y respiró profundamente, como si absorbiera el perdón silencioso del perro. Quiero que sepas», dijo mirándome de nuevo. «Los otros cazadores que maté lucharon. Valientemente, no eran cobardes. Algunos incluso intentaron salvarme en lugar de simplemente destruirme». «¿Cómo?» Marcus Santana, antes de morir, dijo que veía la humanidad aún luchando dentro de mí. Me ofreció ayuda. Dijo que conocía los rituales de purificación. João sonrió con tristeza. «Lo maté de todos modos. El odio era intenso, demasiado. Mi mentor había muerto intentando salvar el alma de su propio asesino. Era tan típico de Marcos, siempre veía esperanza donde otros solo veían oscuridad. Era un buen hombre», dijo. Murió por mi culpa». John sujetó el mango del cuchillo con fuerza, ambas manos. «Es hora de pagar por esto, John». «Espera». «No». Su voz había ganado, una firmeza que no existía antes. 20 años de odio, décadas de muerte. Tiene que terminar, y tiene que terminar conmigo. Miró a Nero una última vez, luego para mí. «Cuida de tu perro, cazador. Y la próxima vez que tengas dudas sobre una misión, recuerda esta conversación». Antes de que pudiera decir algo más, John sacó el cuchillo de su pecho con un movimiento rápido y decisivo. La sangre brotó de la herida como una fuente carmesí, empapando la tierra de claro que ya había presenciado tanta violencia. João cayó hacia atrás, cuchillo ritual todavía en sus manos. Una expresión de paz sin precedentes se extendió por su rostro mientras la vida se agotaba. «De tus ojos, María», susurró, su mirada volviéndose hacia el cielo estrellado. «Pedro, Ana, Manuel, me voy a casa». Me quedé inmóvil, mirando los últimos momentos de un hombre que había sido a la vez víctima y verdugo, monstruo y humano. La transformación final se completó en sus momentos. Final. Las últimas cicatrices sobrenaturales desaparecieron de su piel, dejando solo a un pastor de mediana edad que parecía dormir plácidamente sobre la hierba húmeda. Nerón se acercó cautelosamente al cuerpo, olfateándolo con el cuidado instintivo de animales que se enfrentan a la muerte.
Después de unos segundos, se acostó junto a John, como si estuviera vigilando un amigo caído. Fue un gesto sencillo, pero cargado de comprensión de que especies trascendidas. Incluso al final, fuiste mejor que yo, murmuré al cuerpo silencioso. Decidiste parar. Yo no sé si tendría el mismo coraje. El viento de la noche trajo el olor de la lluvia fresca y la tierra, mojado, lavando poco a poco el olor a sangre y azufre que había impregnado el claro. Fue como si la naturaleza misma suspirara de alivio al final de esa maldición ancestral. Luché por levantarme, apoyándome fuertemente contra un árbol cercano. Mi pierna herida protestaba con cada movimiento y sentía la sangre aún goteando de las garras en mi torso. Necesitaba atención médica urgente, pero primero había algo que tenía que hacer. Me arrodillé junto al cuerpo de João y cerró los ojos con dedos temblorosos. Fue un pequeño gesto de respeto, quizás inapropiado, considerando nuestra historia, pero sentí eso era necesario. El hombre que había sido el devorador merecía al menos esto. Al final encontraste tu redención, susurré. Espero que la encuentres. Su familia al otro lado. Tomé el cuchillo ritual de sus manos ya frías. La hoja estaba manchado de sangre, pero la plata aún brillaba con luz propia a la luz de la luna. Era una herramienta de destrucción que se había convertido en un instrumento de liberación, apropiado para una noche llena de paradojas. Nero se levantó y se acercó a mí, acariciando mi mano libre. Sus ojos dorados me estudiaron con preocupación y supe que estaba evaluando mi condición física. Siempre el protector, siempre fiel compañero. Estoy bien, compañero. Mentí, acariciando. Tu cabeza. Salgamos de aquí. Pero antes de irnos, miré una última vez alrededor del claro. ¿Cuántas otras batallas había presenciado ese lugar? ¿Cuántas otras almas habían encontrado los atormentados paz o perdición entre esos árboles? Antiguos, la luna comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, indicando que el amanecer no estaba lejos. Pronto, la luz del sol transformaría esa escena oscura en otro claro del bosque, ni rastro de la épica batalla que se había librado allí. Fue entonces cuando oí un sonido lejano, casi imperceptible, proveniente de las profundidades del bosque. Era bajo, gutural, primario, un aullido que me hizo estremecer la columna y el corazón. Acelerar. Nerón también lo oyó, aguzó el oído y se posicionó, en alerta, gruñendo bajo en la dirección de donde provenía el sonido. El pelaje de su lomo se erizó, formando una cresta negra que conocía bien. Era su señal de que algo sobrenatural estaba cerca. No, susurré, sintiendo una terrible... La comprensión se formó en mi mente. No puede ser. El silbido se repitió más cerca esta vez, y luego otro que venía, desde una dirección diferente, luego una tercera, luego una cuarta. El sonido resonó entre los árboles como un pellejo infernal, creando una sinfonía de amenaza que hacía las hojas temblaban en las ramas. Miré el cuerpo de John, o lo que quedaba, suyo. La carne comenzaba a descomponerse a un ritmo antinatural, como si se estuvieran desatando décadas de corrupción sobrenatural. Todo a la vez. Pero eso no era lo que me aterrorizaba, era lo que estaba emergiendo, de carne en descomposición. Pequeñas sombras del tamaño de ratas comenzaron a separarse del cadáver. Eran completamente negros, sin forma definida, pero se movían con un propósito claro. A medida que se alejaban del cuerpo de John, se hacían más grandes. La maldición, susurré, finalmente entendiendo. Ella no murió con él, se expandió. Las sombras continuaron creciendo a medida que se extendían por el bosque, adquiriendo cuerpo y forma. En pocos minutos serían lo suficientemente grandes como para habitar nuevos huéspedes. Animales salvajes, quizás incluso
humanos desprevenidos cerca. John había muerto, creyendo que su muerte pondría fin al ciclo de odio. Pero antiguas maldiciones no mueren fácilmente. Se adaptan, evolucionan, encuentran nuevas formas de sobrevivir. Los aullidos distantes se multiplicaron, resonando a través de voces como de bosque provenientes de un escondite demoníaco. ¿Cuántas criaturas estaban siendo infectadas en ese preciso instante? ¿Cuántos nuevos devoradores nacerían de la semilla que había sido plantada 2 veces? ¿Hace décadas? Vamos, Nero, dije, obligándome a caminar a pesar del dolor. Creciendo. Nuestra noche aún no ha terminado. Mi fiel compañero me siguió, cojeando pero decidido. Sus ojos, los dorados, brillaban con la misma determinación que me había sostenido durante 40 años de caza. Porque ahora entendí la verdad. Terrible. La oscuridad no tenía fin. Cada monstruo destruido solo habría espacio para que nazcan otros. Cada maldición rota libera fragmentos, que encontrarían nuevos anfitriones. Era un ciclo eterno, y estábamos simplemente pequeños engranajes en una máquina mucho más grande y antigua de lo que podríamos imagínate. Pero mientras tuviera aliento en mis pulmones y fuerza en mis brazos, seguiríamos luchando, porque eso es lo que hacían los cazadores. No porque pudiéramos ganar, sino porque alguien tenía que intentarlo. Los aullidos resonaron de nuevo, a través de la noche, más cerca ahora. La caza había comenzado de nuevo. Me tambaleé por el bosque, apoyándome en árboles y rocas, mientras Nero me guiaba a través de caminos más seguros. Cada paso era una agonía renovada. La herida en su pierna latía en sincronía con mi corazón acelerado, y podía sentir la sangre caliente corriendo por el interior de mi bota. Pero no podía detente. Los aullidos detrás de nosotros se multiplicaron minuto a minuto, resonando entre los árboles como un escondite en crecimiento, de hambre ancestral. ¿Cuántos?, murmuré para mí mismo, intentando calcular el número de criaturas en función de los sonidos que llegaron a mis oídos. 10, 15 más. Nero se detuvo abruptamente, sus orejas girando hacia una dirección específica. Un gruñido bajo escapó de su garganta, no de agresión, sino de advertencia. Algo se movía, acercándose desde nuestra izquierda, moviéndose a través de la densa vegetación con una gracia que no pertenecía a animales comunes. Me apoyé en un árbol grueso y levanté mi cuchillo ritual, aunque sabía que estaba lejos de estar en condiciones de luchar. A veces mi visión se nublaba debido a la pérdida de sangre y mi mano temblaba cuando sostenía el arma. Pero 40 años después, el instinto todavía funcionaba, manteniéndome alerta incluso al borde del abismo. Agotamiento. La criatura emergió de las sombras lentamente, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Era más pequeño que el devorador, aproximadamente del tamaño de un lobo grande, pero había algo profundamente perturbador en sus movimientos. Caminaba erguida como un hombre, pero ocasionalmente caía a 4 patas. Patas cuando se necesitaba velocidad. Sus ojos brillaban con una luz, un rojo familiar, pero era un rojo diferente, no el fuego del infierno de John, sino algo más frío, más calculado, como rubíes que reflejan la luz de las velas. «Hola, cazador», dijo una voz que me heló la sangre. Era femenina, melódica, casi seductora. «Tú te ves cansado». La criatura se acercó y pude distinguir sus rasgos a la luz de la luna. Había sido una mujer joven, quizás de unos 20 años antes de la transformación. Rastros de la belleza aún era visible debajo de los cambios. Sobrenaturales, pero ahora había una cualidad depredadora en cada línea de su rostro. Como comencé, pero ella interrumpido por una risa cristalina que resonó entre los árboles. ¿Cómo me transformé tan rápido? Inclinó la cabeza con una curiosidad casi infantil. La sombra me encontró.
Mientras caminaba por la calle, entró en mis ojos, bajó por mi garganta, se arraigó en mi corazón. En cuestión de minutos, recordé vidas que nunca viví, odios que nunca había sentido. Dio vueltas lentamente alrededor del árbol en el que me apoyaba, sus movimientos hipnóticos y fluidos. ¿Sabes qué es interesante, cazador? Ahora no solo llevo mi propia ira, sino fragmentos de la furia. De Juan, sus recuerdos, sus resentimientos, todo diluido y redistribuido. Eras inocente, dijo, sintiendo un peso familiar se asentaron en mi pecho. Solo una persona común y corriente que estaba en el lugar equivocado, inocente. Se rió de nuevo. Tal vez, pero ahora sé cosas que la inocente María nunca podría imaginar. Sé sobre cazadores que matan a familias enteras por sospecha. Sé de organizaciones secretas que utilizan el miedo a sobrenatural para controlar poblaciones. Sé de ti, cazador. Mi corazón se hundió al comprender las implicaciones. Si los recuerdos de John se compartían entre las nuevas criaturas, entonces tendrían acceso a décadas de información sobre cazadores, métodos, debilidades, 40 años de culpa. La criatura continuó, leyendo claramente mi expresión. 40 años cargando con el peso de los errores, que nunca podrías arreglarlo. La familia Thors fue solo el comienzo, ¿no? Nerón se colocó entre mí y la criatura, gruñendo con más intensidad, pero simplemente lo miró divertido. Tu perro es valiente. Lástima que el coraje no sea suficiente cuando se trata de está herido y en inferioridad numérica, como si sus palabras fueran una señal. Otros surgieron sonidos del bosque que nos rodeaba, pasos que se acercaban desde múltiples direcciones, ramas que se rompían, respiraciones pesadas que no pertenecían a pulmones humanos. Estábamos siendo rodeados. ¿Cuántos sois ya?, pregunté, intentando ganar tiempo, mientras evaluaba posibles rutas de escape. En el último recuento, 17, respondió, con evidente orgullo, y cada vez más, cada hora, la maldición se extiende como un reguero de pólvora. Seco. Pronto toda la región estará infectada. Una segunda criatura emergió de los árboles. A nuestra derecha. Este había sido un hombre corpulento, tal vez un leñador o granjero. Sus manos terminaban en muy gruesas garras que parecían hechas para desgarrar carne, y había un hambre primaria en sus ojos rojos. Este fue especialmente interesante, dijo el primera criatura que indica al recién llegado. Tu propia familia fue asesinada por cazadores hace 5 años. Imagina la satisfacción cuando la sombra le ofreció el poder de vengarse. No lo entiendes, dijo, intentando apelar a cualquier ápice de humanidad que pudiera quedar. Estás perpetuando el mismo ciclo que creó a Juan. Más muertes solo generarán más odio. Ah, pero esa es la belleza del plan, respondió la mujer criatura. No queremos romper el ciclo, queremos alimentarlo. Cada cazador que matemos generará miedo. Este miedo creará más cazadores desesperados, y cazadores desesperados cometen errores, matan a gente inocente y alimentan nuestra ira. La lógica era a la vez brillante y aterradora. No buscaban simple venganza, estaban construyendo una máquina de odio autosuficiente que crecería exponencialmente con cada generación. Surgieron más criaturas de las sombras. Pude contar al menos 5, tal vez 6, todas dando vueltas. Nuestra posición con la paciencia depredadora de los lobos que rodean a una presa herida. Cada uno mostraba signos de haber sido humano recientemente, ropa rasgada, pero reconocibles, rasgos que aún conservaban rasgos de personalidad. ¿Baila menos, cazador?, preguntó la primera criatura con sus garras brillando. Bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando sentí algo que no había experimentado en años: desesperación, absoluto. No por el miedo a la muerte.
Ese fue un compañero constante en mi profesión, sino por el conocimiento de que mi muerte solo sería el comienzo de algo mucho peor. Si muriera allí, si Nerón muriera allí, no habría nadie que advirtiera sobre la nueva amenaza. Las criaturas tendrían tiempo libre para multiplicarse, organizarse, crear una red de horror que pudiera extenderse. Mucho más allá de ese bosque. Nerón, susurré suavemente. Cuando dé la señal, corre, ¿entiendes? No mires atrás, no intentes ayudarme, solo corre. Mi compañero me miró con ojos que parecían entender exactamente lo que estaba diciendo. Estaba preguntando, y por un terrible momento vi una negativa absoluta en aquellos ojos dorados. Él no me abandonaría, ni siquiera para salvar su propia vida. ¡Qué conmovedor!, dijo la criatura femenina. Lealtad hasta la muerte. ¡Qué romántico! Ella dio un paso adelante y las demás criaturas se contrajeron como resortes a punto de saltar. Ahora, rugió, ¡maten! Ambos. El ataque vino de todas direcciones simultáneamente. Una avalancha de garras, dientes y músculos sobrenaturales convergiendo en nuestro pequeño espacio de resistencia. Nerón saltó primero, apuntando a la garganta de la criatura femenina con una precisión que nacido de años luchando a mi lado. Sus dientes encontraron carne, pero antes podría causar un daño real, pero una de las otras criaturas lo golpeó por un costado. Lo estrelló contra una roca con una fuerza devastadora. «Nerón», grité blandiendo el cuchillo. Ritual en un intento desesperado por mantener alejadas a las criaturas. La espada corté el aire, dejando rastros de luz plateada, pero fui demasiado lento, demasiado lesionado para ser efectivo contra múltiples oponentes. Fue entonces cuando oímos el sonido, un estruendo que hizo temblar la tierra bajo nuestros pies, seguido de un destello que convirtió la noche en día artificial por unos pocos segundos. Las criaturas se detuvieron a mitad del ataque, con la cabeza girando hacia la fuente del sonido, aproximadamente donde habíamos dejado el cuerpo de John. «¿Qué fue eso?», murmuró la criatura femenina, su voz perdiendo algo de su intensidad. Confianza depredadora. Un segundo destello iluminó el bosque. Este acompañó por un sonido que hizo vibrar mis huesos, como si alguien estuviera tocando un órgano de piedra y hierro, enterrado en las profundidades de la tierra. Era música y rugido a la vez. Armonía y caos. «¡Imposible!», susurró una de las otras criaturas, retrocediendo, instintivamente. ¿El ritual de purificación? Alguien está completando el ritual de purificación. A través de los árboles, pude ver figuras moviéndose hacia el claro, donde John había murieron. Eran altos, vestidos con túnicas que parecían absorber la luz en lugar de lo reflejaban. Llevaban objetos que brillaban con luz propia, cruces, cuchillos, rituales, símbolos que reconocí de textos antiguos sobre la purificación sobrenatural. ¿Quiénes son?, y pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Purificadores», respondió la criatura femenina, su voz ahora llena de miedo genuino. «El limpiadores finales». Cuando una infestación sobrenatural se vuelve demasiado grande, no necesité terminar la frase. Conocía las leyendas sobre los purificadores, una organización secreta que existían más allá de los cazadores comunes. Se les llamaba solo cuando la amenaza sobrenatural trascendió el control local, cuando la única solución era limpieza completa y absoluta. Un tercer destello, más intenso que los anteriores, fue seguido por gritos que resonaron por el bosque. No eran gritos humanos, eran sonidos de criaturas. Ser sobrenatural desmantelado. Era la única palabra que podía usar para describir ese sonido de algo que se deshace a nivel molecular. «Ellos purifica toda la región», dijo una de las criaturas más pequeñas, claramente aterrorizada.
Todo dentro de un radio de 5 kilómetros, árboles, animales, suelo, todo lo que fue tocado por la maldición, incluyéndonos a nosotros, completó la criatura femenina, mirando alrededor del grupo con creciente desesperación. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una tercera opción. Más allá de la victoria o la derrota, los purificadores no distinguieron entre monstruos y víctimas. Su misión era eliminar la infestación por completo, sin importar cuántos inocentes pudieran estar en la zona. Si estuvieran aquí, significaba que alguien, probablemente mi propia organización, había decidido que la situación no tenía solución. Y eso me incluía a mí y a Nero. Tienen quizás 10 minutos antes de que lleguen, les dijo a las criaturas, sintiendo una extraña compasión por aquellos seres que habían sido humanos solo unas horas antes. «¿Porque que nos ayudes?», preguntó la sospechosa criatura femenina. «Porque fuisteis víctimas antes de convertiros en depredadores», respondí con sinceridad. «Y porque quizás aún haya una oportunidad de romper este ciclo». Un cuarto destello, aún más cerca, nos bañó de luz, que ardía como ácido espiritual. Podía sentir la energía de la purificación, acercándose, una fuerza que no distinguía entre el bien y el mal, solo entre natural y sobrenatural. «Hay un lugar», dijo rápidamente, recordando información recopilada durante décadas. «Una cueva en las montañas a 15 kilómetros de aquí. Tierra sagrada, consagrada antes, incluso antes de que el cristianismo llegara a la región. La purificación no puede tocarla». «¿Por qué? ¿Decírnoslo?», la criatura hembra insistió. «Porque quizás, con el tiempo suficiente, lejos de la influencia de la maldición, puedes encontrar una forma de recuperar tu humanidad», respondí. «Y como hizo John en el último». Por un instante, vi algo diferente en los ojos rojos de la criatura, un destello de esperanza que cortar el hambre depredadora. «¿Y tú qué harás?». Miré a Nerón, que se levantaba lentamente a pesar de sus heridas. Mi fiel compañero me miraba con determinación inquebrantable. Aún sabiendo que nuestra posibilidad de supervivencia era prácticamente nula, él estaba listo para enfrentar a los purificadores a mi lado. «Vamos en dirección opuesta», dijo, comprobando mi munición por última vez. «Intentaremos retrasar los purificadores, darte para escapar. Esto es un suicidio probablemente». Sonreí por primera vez en horas. «Pero eso es lo que hacen los cazadores. Protegemos a los demás. Personas, incluso cuando esas personas se convirtieron en monstruos contra su voluntad». La criatura femenina me estudió durante largos segundos y luego hizo algo completamente inesperado. Inclinó la cabeza en señal de respeto. Se dijo su nombre para que podamos recordarlo. Eduardo Carneiro, cazador de 40 años, hijo de nadie especial, amigo de un perro excepcional. «Eduardo, Aries será recordado», prometió mientras se alejaba con las otras criaturas. «Y si alguna vez encontramos una cura para nuestra maldición, será en tu honor». Desaparecieron entre los árboles como fantasmas, moviéndose hacia montañas lejanas. Quizás llegaron al suelo sagrado hace mucho tiempo, quizás no, pero al menos tendrían una oportunidad, más de la que había tenido John. Nerón tomó una postura a mi lado, cojeando con más determinación. Sus ojos dorados brillaban con la misma fidelidad que me había acompañado durante tantos años. «¿Listo para una última cacería, compañero?», pregunté, acariciándome. Su cabeza respondió con un ladrido bajo que resonó entre los árboles como un grito de guerra. Juntos, cazador y perro, caminamos hacia los destellos que se acercó. No para superar esto era imposible, sino para asegurar que otros
Las víctimas de la maldición tuvieron la oportunidad de encontrar la redención que todos merecen. Eso es lo que hicimos, eso es lo que éramos. Y mientras hubo aliento en nuestros cuerpos, seguiríamos estando detrás de nosotros. En la creciente oscuridad resonó un último aullido, no de odio ni de hambre, sino de gratitud. Quizás, solo quizás, los ciclos podrían romperse después de todo.